Hola amigos y pacientes de este medio, creo que todos estamos enterados acerca de esta contingencia ambiental que ha sido provocada por la emisión de humo de los automóviles, las fábricas y los incendios, que han sido unos incendios provocados y que por ahí nos hemos ido enterando de que hay ciertos incendios que han sido provocados porque hay una mano política que ha intervenido para que se provoquen estos incendios. Parece que están siendo afectados ciertos intereses. Como sea, ya sabemos que en la política se maneja de una manera tan sucia, pero como sea todo esto junto, el humo de los automóviles, las fábricas y los incendios, pues ha hecho esta contingencia ambiental o provocado esta contingencia ambiental en la Ciudad de México y en los municipios del Valle de Toluca. Pero pudiésemos decir que ha sido una bendita contingencia ambiental porque ha servido para concientizar a la sociedad de que debemos cuidar el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Xunacatlán ya se han tomado iniciativas en las cuales se invita a la sociedad a salir en colectivo, a limpiar las calles, los espacios públicos, los parques y los montes, los cerros. Es una acción positiva. Y esto se ha hecho tan viral, de hecho podemos ver mensajes y videos, se ha hecho todo esto tan viral porque pues se busca concientizar a la sociedad de que se cambie la actitud respecto al medio ambiente. O sea, debemos cuidar el medio ambiente porque de lo contrario, si no se cuida, pues afecta nuestra salud, se afecta nuestro organismo. Pero yo creo que también es necesario también aquí, buscamos cuidar el medio ambiente, pero también creo que buscamos cuidarnos como sociedad. Y si esto se ha hecho tan viral y lo compartimos porque lo creemos importante, pues también hay otras cosas que debemos compartir porque pues lo creemos importante. Por ejemplo, pues hablamos lo que sabemos y lo compartimos porque creemos que es importante. Así que yo quiero compartir con ustedes lo siguiente, queremos salvar a la sociedad, queremos salvar nuestras vidas, queremos salvar nuestras almas, pues entonces también debemos escuchar ese mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios que podemos verlo con estas palabras de Jesús el Mesías en el comienzo de su ministerio diciendo: el tiempo se ha acercado o el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es que si nosotros miramos el contexto en que Jesús comparte estas palabras, pues era un tiempo en que las cosas no andaban nada bien. Por ejemplo, el imperio romano, en aquel entonces su emperador Tiberio, y decía el emperador Tiberio César, era un degenerado sexual. Parece que le habían dejado de gustar las mujeres, después se metió con los hombres y finalmente abusaba de los niños, a los cuales los llamaba sus pececillos. Entonces este fue el contexto en el cual Jesús el Mesías comparte el mensaje del Evangelio de Dios. Y aparte si agregamos que Poncio Pilato era una persona que sembraba el terror en la sociedad por medio de palos y espadas. Por ejemplo, enviaba a sus soldados que por ahí se inmiscuyeran entre la sociedad y se veían cualquier cosa que no les agradaba, pues igual ellos sacaban los palos, los paliaban y las espadas y los acuchillaban. Y de esa manera se sembraba el terror, se mantenía la paz por medio del terror. Y luego si vemos a los sumos sacerdotes que menciona el Evangelio, pues Anás y Caifás, que eran personas pues tampoco nada agradables, que por ejemplo si iban por las calles y ahí les estorbaban las personas, pues los guardaespaldas que llevaba el sumo sacerdote pues sacaban los palos y comenzaban a apalear a las personas. De esta manera la gente pues tampoco tenía ganas de asistir al templo. Entonces este fue el contexto en que Jesús comienza a predicar este Evangelio del reino de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había esperado durante muchos siglos la llegada de esa salvación que vendría directamente de Dios. Salvación que no llegaba, sino que por el contrario venían pues invasiones de naciones cada vez más violentas y más cruentas. Por ejemplo, en el reino del norte, Israel, pues es tomado por los asirios. El reino del norte, Judá, es tomado por los babilonios. Y cuando se produce ese regreso de Babilonia, pues llegan otras naciones como los macedonios, los griegos y finalmente los romanos. Entonces el pueblo de Dios había estado esperando aquella salvación y no venía. Finalmente llega Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido.
Si ustedes estaban esperando ese tiempo, pues el tiempo se ha cumplido, no hay más que esperar, ese tiempo ya llegó, el tiempo es hoy. Si ustedes querían cambiar sus vidas, pues ese tiempo ha llegado. Ustedes hoy tienen la oportunidad de cambiar sus vidas porque el tiempo ha llegado y el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es ese reino de los cielos? El reino de los cielos, como podemos descubrir a través de las Sagradas Escrituras, no es un reino como los reinos de este mundo. El reino de Dios no funciona como los reinos de este mundo, ni se comporta como los reinos de este mundo. Es un reino totalmente distinto. Cuando Jesucristo es llevado ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Pues Jesús responde, tú lo has dicho, yo soy rey y yo para esto he nacido. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, todos mis seguidores pues ya estarían peleando para que yo fuera libertado. Y ríos de sangre estarían corriendo en las calles para que yo fuera libre. Pero mi reino no es de este mundo. Y es que el reino de Dios es distinto a los reinos de este mundo, como bien dicen las Escrituras. En otra ocasión, aquellos líderes religiosos pues acusaban a Jesús de que expulsaba a los demonios porque había hecho acuerdos con el demonio, o sea, los expulsaba por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesucristo les dice que estaban totalmente equivocados. Dice, no, o sea, están equivocados. Porque vuestros hijos, ¿por quién expulsan los demonios? No es por Belcebú. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces ese reino de Dios ya ha llegado y que ese reino de Dios que se manifiesta cuando se producen sanidades, o ese reino de Dios que se manifiesta cuando se tocan corazones o se transforman vidas. Ese Espíritu de Dios es manifestado a través de la acción del Espíritu Santo. Y ese reino de Dios, dice Jesús, se ha acercado. ¿Y quiénes son las personas que pueden entrar en ese reino de Dios? Pues son las personas que reconocen que realmente son pecadores. Y podemos encontrar, por ejemplo, ahí en la Sagrada Escritura es esa parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo pues oraba para sí mismo, para consigo mismo, como que si platicara con él mismo. Decía, gracias Dios, porque yo no soy como las otras personas, borrachos, etcétera, etcétera. Y además no soy como aquel publicano que está allá. Yo me porto bien y cumplo leyes más, hago más de lo que está establecido en la ley, en esa ley tuya. En cambio, el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar la vista a Dios, al cielo, y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¡Wow! Entonces Jesucristo dice, antes les digo que esta persona, o sea, el publicano, fue justificado y no el otro. Porque ¿quién son las personas que entran en el reino de Dios? Solamente aquellas personas que reconocen que son pecadoras. Esa es la realidad. Pero el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino es hoy. Hoy cada persona tiene que tomar esa decisión para poder entrar en el reino de los cielos. La parábola del hijo pródigo, en la cual se nos narra en el Evangelio de Lucas, o el hijo menor que dice al padre que, pues, ¿sabes qué, padre? Dame la herencia. La verdad que yo quiero la herencia que me vas a dar, así, ¿para qué esperar más tiempo? Dame la herencia. Y se nos cuenta que fue y malgastó todo ese dinero que había recibido de herencia y vivió perdidamente. Finalmente se produce una crisis, no tiene dinero para alimentarse, de tal manera que se arrima con un ciudadano de aquellos lugares y pues lo mandan a que cuide los cerdos, que era algo tan bajo, tan despreciable para un judío. Y esta persona, este joven, quería alimentarse con el alimento que estaban comiendo los cerdos. Finalmente recapacita y vuelve en sí. Wow, dice, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Carajo, ¿qué hago aquí? ¿Cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Y yo aquí padezco de hambre. La verdad que qué tonto soy. Y ya sé lo que haré. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Finalmente al otro día se levanta y se va rumbo a la casa, tal que el padre parece que lo estaba esperando, o que cada mañana miraba por la ventana para ver si regresaba su hijo. Y aquella mañana ve que una figura allá a lo lejos y lo reconoce, y el padre sale corriendo, se le echa sobre el cuello, lo abraza. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no termina de hablar el hijo, porque el padre le llama a alguno de sus siervos y le dice, miren,
denle ropas nuevas, denle calzado y vamos, porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que estaba perdido aquí que ha vuelto, mi hijo que había muerto, he aquí que está vivo. Y pues hicieron una gran fiesta. Finalmente, más al ratillo, llega lo que sería el hermano mayor y llama a un trabajador que estaba por ahí y le dice: oye, ven, ¿qué hay? ¿Por qué mucho ruido? Y el jornalero le dice: pues es que ha regresado tu hermano menor y tu padre ha mandado a matar el becerro más gordo y está haciendo fiesta. Y entonces el hijo mayor se cambia de semblante y se enoja, y el padre sale por él y le dice: pasa, hijo, pasa, que estamos celebrando. Padre, o sea, ¿cómo quieres que yo pase? Mira, mi hermano se llevó la herencia, se le diste la herencia y la malgastó. No, toda esa herencia la gastó con prostitutas y luego, no, o sea, estás mal, o sea, siempre yo estoy contigo y ni siquiera me has dado un cabrito para que me goce con mis amigos. El padre le dice: hijo, tu hermano estaba extraviado y ha vuelto. Estaba muerto y ahora vive. Pero el hijo no entró. Y la pregunta era: ¿quién entra en el reino de los cielos? Aquellos que se reconocen que son pecadores, como el hijo pródigo. Dicen: la he regado, la verdad es que la he regado. La he regado y me arrepiento. Voy a cambiar ese estilo de vida y me vuelvo realmente. Voy a entrar a la casa del Padre, voy a entrar a esa fiesta. Pero las personas que entran solamente a la casa de Dios, a la fiesta de Dios, o al reino de Dios, son aquellos que se reconocen pecadores, que si no fuera por la misericordia de Dios, ellos no entrarían. Y aquellas personas que no entran son aquellas que creen que pueden entrar en el reino de Dios por sus propios méritos, por sus fuerzas, porque han hecho las cosas, porque no son como los demás. No. La verdad es que el reino de Dios es un regalo gratuito de Dios. Y nadie puede comprar ese reino de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros como personas, como humanos, es aceptar ese regalo de Dios. Así que en otra ocasión, Jesucristo, dirigiéndose a los líderes religiosos, les dice: pues les digo que las prostitutas y las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. O sea, son los que primero están entrando, porque ellos reconocen y entienden que son pecadores y que han estado en una vida que no es agradable delante de Dios. Pero ustedes, porque creen que por sus méritos van a entrar, o quitan esa soberbia de su vida, o no entran en el reino de Dios. Pero el reino de Dios está a un paso de simplemente creer en esas palabras de Jesucristo que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Y es aquí donde entra: pues vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos a Dios. He estado por allí viendo, estudiando algunas palabras, la palabra en hebreo teshuva, que significa arrepentimiento, que tiene que ver con, pues, te das cuenta que vas caminando en dirección incorrecta, entonces te das la media vuelta y vuelves a Dios. Ese arrepentimiento, esa palabra teshuva en hebreo en el Antiguo Testamento, la palabra que emplea Jesucristo en el Nuevo Testamento, metanoia, que tiene que ver con ese cambio de pensamiento. Y creer, o sea, ese cambio de pensamiento, es decir, estoy haciendo las cosas mal, como el hijo pródigo, digo: wow, Dios ejido, ese cambio de pensamiento, se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal, me vuelvo a la casa de mi padre. Realmente, ya aunque no me considere hijo, pero con que yo soy un trabajador y podré tener alimento, porque aquí estoy padeciendo de hambre. O sea, tuvo un arrepentimiento, una metanoia, o sea, ese cambio de pensamiento, y vuelve a Dios, vuelve a la casa del Padre. Jesucristo dice: arrepentíos. O sea, tenemos que cambiar nuestra vida. Por ejemplo, en este caso, lo que tocábamos al principio acerca de esta contingencia ambiental que se ha dado, pues lo que he visto de la actitud de la sociedad, la gente, pues un arrepentimiento de que toma conciencia, vuelve en sí y se reflexiona. La verdad que sí, estamos actuando mal, le estamos dando en la torre al medio ambiente. Este entorno en que estamos viviendo le estamos dando en la torre, por eso estas iniciativas que vemos: vamos a limpiar nuestras calles, vamos a limpiar nuestro espacio, vamos a limpiar nuestro medio ambiente. Es un arrepentimiento porque se ven que no se está actuando bien como sociedad. Necesitamos arrepentirnos también con Dios, mirar nuestro actuar. El que roba, deje de robar y trabaje con sus manos para que tenga que compartir al que padece necesidad.
Tenemos que cambiar, o sea, vamos. Y finalmente Jesucristo dice, creed en el Evangelio, creed en el Evangelio. Y si nosotros ponemos atención en estas palabras, Jesucristo no habla acerca de una organización, Jesucristo no habla acerca de una jerarquía en la cual si tú perteneces a dicha jerarquía o perteneces a dicha organización vas a ser salvo, pero que si no perteneces te vas a perder. No. Jesucristo habla del Evangelio y Él se centra en su persona. El que cree en mí, dice Jesucristo, Jesucristo hablando de sí mismo, Jesús hablando de sí mismo, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Aquellos que ya no encuentran solución en su vida, que creen que es difícil dar un cambio en su vida, vengan a mí, dice Jesucristo. Aquellos que realmente, sienten esa pelea dentro, en su interior, en su conciencia, Jesucristo dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces, Jesucristo se centra en Él, no en una organización, no en una jerarquía, sino en Jesucristo mismo. Por eso dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí en el libro de Romanos, por ejemplo, podemos descubrir que Jesucristo, hablándole al apóstol Pablo, diciendo que nosotros como género humano había una enemistad entre Dios y el hombre, pero que Jesús viene a reconciliarnos con Dios y nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. En otra ocasión en que Pedro estaba actuando de manera incorrecta, que nos narra el apóstol Pablo, pues dice que mientras Pedro estaba conviviendo con los gentiles, es decir, aquellas naciones que no eran del pueblo de Israel, que no eran del pueblo de Dios, estaba conviviendo, pero cuando llegaron unos judíos, pues se retrajo de los gentiles y de tal manera que obligó a los gentiles a judaizar. Y entonces Pablo lo reprende diciendo, a ver, Pedro, ¿qué está pasando? No estás actuando correctamente. Si nosotros somos judíos y no pecadores dentro de los gentiles, pero si por la fe somos salvos, si por la fe somos justificados, ¿por qué obligas a estas personas a judaizar? Si nadie por las obras de la ley va a ser salvo, sino todos son salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Vemos? Ese creer en el Evangelio tiene que ver con Cristo Jesús, que Él vino a morir por los pecadores. Así que amigos, así como estamos viendo esta acción de arrepentimiento en cuanto al medio ambiente, de decir, pues cambiamos nuestra actitud respecto al medio ambiente o nos vamos a provocar daños en nuestro organismo por toda la contaminación y porque no cuidamos nuestro medio ambiente, o recapacitamos, volvemos en sí o nos arrepentimos y tomamos acciones adecuadas, o va a ser demasiado tarde, así respecto al Evangelio, o arrepentimos y nos volvemos a Dios y creemos en Cristo Jesús. Y cambiamos nuestra vida bajo la palabra de Dios, o va a llegar aquel momento en que va a ser demasiado tarde. Amigos y pacientes de este medio, Dios les bendiga.